Probablemente uno de los aspectos que más le cueste al odontólogo, no importando si es un odontólogo general o es odontólogo especialista, es el trabajo en grupo. En esta oportunidad estamos observando probablemente el orgullo más grande que he tenido como docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue el coordinar, el ser profesor y estudiante de la primera especialización que se llevó a cabo en la Facultad de Odontología, y además fue la primera especialización que tuvo el aval de dos escuelas académicas, la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Médicas, ambas de la Universidad de San Carlos. En esta oportunidad estamos apreciando a uno de los antropólogos más grandes que hay en América Latina, que es el postdoctor José Vicente Rodríguez. José Vicente en este módulo lo que está haciendo es enseñándonos a tomar medidas de los diferentes huesos que forman el cráneo. Al mismo tiempo se pueden identificar en cráneos no solo características de grupos poblacionales, sino además se puede determinar la edad y el sexo de los cráneos, porque hay características morfológicas craneales que son muy claras y precisas para la determinación de la edad de las personas, así como también características morfológicas craneales muy exactas para poder determinar si el cráneo perteneció a una persona de sexo masculino o de sexo femenino. Esta interacción con antropólogos, con arqueólogos y con médicos nos dio un horizonte mucho más amplio y además nos dio la oportunidad de poder expresar la parte sobre variantes morfológicas que de una u otra forma complementan no solo la parte de grupos poblacionales, sino también algunas características que nos pueden ayudar para poder identificar a una persona tanto de sexo masculino como de sexo femenino. Las variantes morfológicas de premolares las podemos clasificar en cuatro grupos. Uno sería las variantes de cara oclusal, tanto de premolares superiores como de premolares inferiores. El otro sería el premolar oriental, el utomasteca y finalmente el tubérculo distal. En esta diapositiva o en esta imagen podemos observar parte de mi ficha de antropología dental, donde en la primera columna de la izquierda se establece con el odontograma FDI los premolares, luego las diferentes variantes como variantes de cara oclusal, posteriormente el que son los tubérculos en premolar oriental y utomasteca, y en la parte inferior lo que son las variantes de cara oclusal de premolares, pero además también la división que se puede encontrar en primeros premolares inferiores, que es con surco y sin cresta, y con cresta y sin surco. Además, el tubérculo distal es una característica morfológica o una variante morfológica que encontramos únicamente en premolares inferiores. La primera variante morfológica de cara oclusal que encontramos es la variante oclusal que se llama tipo H. Es importante, antes de entrar a describir cada una de las variantes, el aclarar algo que ya sabemos. Nunca han existido ni existirán ninguna premolar ni superior ni inferior que tenga más de una cúspide bucal. Con esto, tomándolo en consideración, hablamos del tipo H, que es aquel tipo que es el único que encontramos
tanto en primero como en segundo premolar superior. Esta característica morfológica es lo que le da la estabilidad morfológica a estas piezas, porque no importando el grupo poblacional ni importando la época, los primeros y segundos premolares superiores siempre han sido bicuspídeos y siempre han sido tipo H. En premolares inferiores, y más específicamente en segundos premolares inferiores, podemos encontrar también el tipo H, que se caracteriza por tener una cúspide bucal y una cúspide lingual, tener dos fosetas triangulares unidas por un surco principal que le da la característica de H a esta cara oclusal. Pero, en definitiva, las piezas que siempre han tenido forma de H y que nunca las van a cambiar son los primeros y segundos premolares superiores. Sin embargo, en guatemalteco actual, la pieza que tiene estas características, además de los primeros y segundos premolares, es el segundo premolar inferior, ya que en el guatemalteco actual la cara oclusal o la variante oclusal más frecuente de encontrar en nuestra población es el tipo H en segundo premolar inferior. La variante de cara oclusal tipo Y es aquella en la cual encontramos siempre una cúspide bucal y encontramos dos cúspides linguales. Esta variante tiene la característica que aparecen varios accidentes morfológicos que no los vamos a encontrar en las otras variantes. Primero aparece la fosa central, que generalmente se localiza en el centro de la cara oclusal de la pieza. Además aparece el surco lingual y por la cara lingual aparece también la ranura lingual. Las cúspides linguales pueden presentar tres características diferentes. La más frecuente de encontrar es que la cúspide mesiolingual sea más ancha mesiodistalmente y más alta cérvico-oclusalmente que la cúspide distolingual. Podemos encontrar también en la cual las dos cúspides, tanto la mesiolingual como la distolingual, tienen el mismo ancho mesiodistal, que es la variante menos frecuente de todas, y también con un porcentaje mayor que las cúspides iguales, la cúspide distolingual puede ser más ancha mesiodistalmente que la cúspide mesiolingual. No importando cuál de las variantes, dependiendo del ancho de la cúspide mesiolingual o distolingual, se presente, la cúspide mesiolingual es siempre la más alta de las dos cúspides linguales que encontramos en esta pieza. El tipo menos frecuente que presentan de variante de cara oclusal los premolares y específicamente los premolares inferiores es el tipo U. Este tipo se caracteriza por presentar más de dos cúspides linguales, generalmente tres, y entre las cúspides linguales vamos a encontrar unas pequeñas cúspides que se conocen como cúspides intersticiales o cúspides de Terrá. Considero que la descripción que hace mi maestro, el doctor Jaime Poveda, es la más adecuada para la descripción de esta cara oclusal. El doctor Poveda dice que esta pieza debería considerarse como una pieza tetracuspídea o de cuatro cúspides, siempre una cúspide bucal y tres cúspides linguales, una mediana lingual, una mesiolingual y una distolingual. Para autores como Krauss y Jordan, además de existir los tres tipos
de variantes de cara oclusal de Black, ellos agregan dos variantes oclusales, pero específicamente para primer premolar inferior. Krause y Jordan clasifican la cara oclusal de esta pieza en lo que yo llamo tipo 1, que es con cresta y sin surco, y tipo 2, que sería con surco y sin cresta. Luego de los diferentes estudios que he llevado a cabo con respecto a las variantes morfológicas de las piezas dentarias y específicamente en lo que se refiere a primer premolar inferior, considero que en esta pieza debe tomarse para la clasificación esta variante tipo 1 y tipo 2, o con cresta y sin surco, y con surco y sin cresta. Generalmente el primer premolar inferior presenta lo que se clasificaría en la clasificación de Black como el tipo H, es decir, solo una cúspide bucal y una cúspide lingual. Sin embargo, en el primer premolar inferior también, aunque con muy poca frecuencia, podemos encontrar los tipo Y y el tipo U. Pero en conclusión, la mejor clasificación para la cara oclusal de primeros premolares inferiores es la de Krause y Jordan. Tipo 1 con cresta y sin surco, y tipo 2 con surco y sin cresta. El premolar oriental es una elevación tubercular que se localiza únicamente en premolares. Puede ser tanto en premolares superiores como en premolares inferiores. Cuando se localiza en premolares inferiores y específicamente en premolares inferiores tipo Y, se localiza obstruyendo el lugar de la fosa central. Sin embargo, cuando se localiza en los premolares que no son de este tipo, que no son tipo Y, sino cuando se localiza en premolares tipo H, no importando que sean superiores o inferiores, se localiza al final del reborde triangular de la cúspide bucal. El premolar oriental es más frecuente encontrarlo en Guatemala en premolares inferiores y específicamente en segundo premolar inferior tipo H. Es más frecuente encontrarlo de forma unilateral, aunque se puede encontrar también de forma bilateral. Y la pieza que lo presenta con menor frecuencia es el segundo premolar superior. Un aspecto sumamente importante que tenemos que tomar en consideración con respecto al premolar oriental o al odontoma evaginado es que en un porcentaje casi arriba del 95% va a presentar un cuerno pulpar en el lugar donde está el tubérculo. Por esa razón, si se va a utilizar para una restauración donde se va a tener que cortar toda la pieza, se va a tener que realizar un tratamiento de conductos radiculares profiláctico, porque de otra manera se va a exponer la pulpa y se va a poner en riesgo la predictibilidad del tratamiento en una pieza que lo presente. El Utom azteca o Utu azteca o Uto azteca es una variante morfológica que se caracteriza por el adosamiento de un diente paramolar a la corona y a la raíz,
de los premolares en general, y este adosamiento lo hace a nivel de las caras proximales. No hay ningún estudio donde diga si este adosamiento se hace en la cara mesial o en la cara distal. No importando las variantes morfológicas de dientes anteriores, premolares o molares, el Uto Mazteca es la variante morfológica que presenta menos estudios. Es muy poco estudiado, solo algunos autores lo mencionamos, y la verdad es más frecuente encontrarlo de forma unilateral, es más frecuente encontrarlo en premolares superiores, y por lo poco que yo he visto y he analizado, es más frecuente encontrarlo en primer premolar superior. Una característica muy importante del Uto Mazteca es que, independientemente que su forma se mira muy voluminoso, en todas las piezas que hemos encontrado el Uto Mazteca y que se le han tomado radiografías, no existe ninguna variación pulpar en ninguna de las piezas que lo presentan. Por lo tanto, el Uto es una variante que no tiene ninguna implicación clínica. El tubérculo distal es una variante morfológica que se localiza única y exclusivamente en premolares inferiores. Es un tubérculo que tiene la forma triangular, con base en el reborde cuspidio distal y con el vértice sobre la cara oclusal, y en algunas oportunidades obstruyendo la foseta distal. El tubérculo distal es más frecuente encontrarlo en primeros premolares inferiores, pero también podemos encontrarlo en segundos premolares inferiores, y en algunas oportunidades puede que la cara oclusal no solo presente un tubérculo sobre el reborde cuspidio distal, sino también puede encontrarse otro sobre el reborde cuspidio mesial. O sea, van a haber dos tubérculos. Este tubérculo no tiene ninguna implicación clínica porque es simplemente una elevación de esmalte que la encontramos en la cara oclusal y sobre las vertientes de la cúspide bucal de los premolares inferiores.